Continuamos en el Gira Noticias, 12 del mediodía, 15 minutos. Es el turno de saludar al profe en esta habitual sección de historia en Alpargatas. Hay 13 efemérides que recordar. Las presento rápidamente para después desarrollarlas. Hoy Jusay ganaba el Nobel de Química en la Argentina. Por otro lado, se llegaba a la paz en Camboya luego de muchos años de guerra civil. Y además teníamos la muerte de Mariquita Sánchez de Thompson. Vamos a hablar un poco de su historia. Te saludo, profe. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Hoy aparecía la hoy moría María de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo. ¡Wow! Tremendo nombre. Que es más conocida como Mariquita Sánchez de Thompson, que había nacido el 1 de noviembre de 1786 en una de las casas más distinguidas y prestigiosas de la colonia del Río de la Plata, el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Ella era hija única, era hija de don Cecilio Sánchez de Velasco y doña Magdalena Trillo y Cárdenas, todo nombre, apellido. Estaba podrida en plata esta chica, pero fue la primer rebelde en la época que había que ser rebelde. Era una época en que la ley permitía desheredar a la hija y hasta la podías encerrar en un convento. Y voy a levantar una figura que nunca la quise, que es Rivadavia. Rivadavia cambió esa idea, porque tuvo una hermana que le pasó lo mismo. Ajá. Ella le habían arreglado un matrimonio con un español de buen nombre y honor, como correspondía. En esa época los matrimonios se arreglaban, como hacen los árabes. Ajá. Hacen los árabes que respetan la tradición, no seamos injustos. Hay una tradición árabe que respeta la tradición, que es casarse. Como lo hace la India sí también tiene eso. Bueno, ella estaba enamorada de su primo, que era Thompson, y justamente estaba tan enamorada que se negó a casarse con él. Inmediatamente lo que hizo el padre, don Cecilio, que tenía un poder impresionante, no solo económico, sino que ocupaba los espacios de poder más importantes, lo mandó a Pablo Thompson, lo mandó él estaba como capitán del puerto de Buenos Aires, lo hizo mandar a España. Mirá si tenía poder don Cecilio Sánchez de Velasco. Bueno, este tocayo mío lo manda a este candidato con el cual ella se había enamorado locamente los dos, tenían una pasión increíble, y justamente, y a ella, como se negaba a casarse con un buen matrimonio como ellos oían, a lo que pasa tenía mucha guita también, era para preocuparse, no podías entregarla en manos de cualquiera, y después, en el final de su vida, eso va a dar la razón también, ¿no? Entonces ella tenía un romance con Martín Thompson que lo llevó a tener un escándalo en el momento. Es más, no solamente Cecilio Sánchez lo mandó a este Thompson creo que a España, no me acuerdo, a Cádiz, no me acuerdo qué parte lo mandó de España, bien lejos, y a ella la encerró como correspondía en una orden de clausura. Y estuvo 4 años ahí encerrada. Wow. Era la época de las mujeres, y ella dos cosas que ella peleó. Una, por el conocimiento de todas las mujeres, que tengan conocimiento, que sepan leer y escribir por lo menos. Y otro, se opuso al matrimonio, ¿viste? El matrimonio arreglado que tenía don Cecilio, como buen padre que era. En esos 4 años que estuvo encerrada se dedicó a escribir. Esta es una mujer a la que le debemos los historiadores el oro en polvo, porque escribió, no sabe de qué manera escribió esta mujer, Gerardo. Mucha fuente, ¿no? Mucha carta. De lo mejor, porque las cartas tienen, viste, cuando vos escribís una carta, excepto que le escribas a tu compañero del partido, de la unidad básica o el comité, la carta tiene un sinceramiento descriptivo de la realidad. Muchas veces parcializado, ¿no? Porque como yo veo la realidad no significa que sea así, yo la veo así. Bueno, entonces, en padre de ella, y ahí ella vivió escribiendo, y tuvo algo que vamos a resaltar, a Sobremonte, nuestro virrey que entregó la patria cuando atacaron a los ingleses, que en realidad que tenía muy mala suerte, porque en realidad era el protocolo que tenía que cumplir, cuidar las arcas del Estado y hacer una rendición honorable. Bueno, él escuchó la primera parte, eso lo honorable le importó muy poco. Pasa como las elecciones en Argentina en la actualidad. Y bueno, lo bueno que tuvo, que en esa época el virrey tenía el poder de veto o el poder de decisión sobre la parte de la institución matrimonial. Cuando la madre cuando digamos
Martín Thompson le hizo juicio a Magdalena Trillo Cárdenas, que era la madre de Mariquita Sánchez de Thompson, fallece se empezaron a hacer demandas entre ellos, pero era una familia muy poderosa, los padres de Mariquita Sánchez de Thompson. Se muere el padre, la madre sigue como apoderada, digamos, en una figura que se le dice, no es el término, albacea, no me acuerdo cuál es el término. Se muere el padre y ella, Mariquita Sánchez de Thompson, le escribe al virrey, a Sobremonte, y fue tan buena, por eso es importante saber expresarse y saber escribir y no ser atravesado por las pasiones, y esta es la carta de una mujer enamorada. Lo conmovió tanto a este Sobremonte que agarró, decidió y autorizó el matrimonio. Bien, bien. ¿Eran primos muy cercanos, primos hermanos? En esa época, no era muy cercano, no. Ah, bueno. De todos modos te digo que en esa época no pasaba nada, y en Comodoro Rivadavia nuestra mayor inmigración practicó una endogamia escandalosa. Bueno, yo hablando con un amigo abogado, él me explicaba que pasando primo segundo no hay ningún problema. Si hay consentimiento entre las partes... los efectos legales. Sí, como tampoco uno se puede casar con la suegra si es viuda, ojo. ¿Cómo? Que uno no se puede casar con la suegra si llega a enviudar. O llega a separarse, ¿viste? No sé cuál es me imagino cuál es el espíritu de esa ley, me la imagino. En ese aspecto, bueno, acá recién comienza la historia, porque desde 1808 hasta... después lo que tiene... Mariquita Sánchez de Thompson fue la primera feminista en la época, había ser feminista, la que peleó por la igualdad de la mujer para que tengan que la mujer tenga instrucción, que la mujer sepa leer y escribir, cosa que con Sarmiento, está bien de una forma muy elitista, que por eso Sarmiento se peleó con ella, a pesar de que lo que hacía esta mujer no era linda, Yo no sé qué le veían de lindo, porque no era muy linda, pero Chota, que tenía una personalidad avasallante, era una mujer muy instruida, era una cosa muy rara en esa época. Fue tan consentida por don Cecilio que se le permitió saber leer, escribir, saber idiomas, usos, costumbres, tradiciones. O sea, tenía una cultura general muy grande. Y ya después de 1805, cuando se casó, se hizo famoso porque su casa se convirtió ahí en la calle Unquera, o en los empedrados, Unquera, y después, lo que hoy es Florida. Se hizo famosa porque ahí se empezaron a hacer las reuniones. Se dice en la historia que ahí se estrenó, que Vicente López estrenó ahí el himno, y que Blas Pareda también, pero no hay datos históricos fehacientes que así sea. No está confirmado. Profe... No es posible que hayan ensayado. Hay un centro de tertulias permanente, era como un centro donde se hacían todas. Como tampoco es cierto lo que por ahí sostenía Pigna y Pergolini, que le dan con un caño diciendo que es verdad, ella describió las tropas que nos invadieron, pero la pareja de ella y muchos resistieron a la ocupación. Cuando los ingleses llegaron, es verdad que las tertulias los recibieron a todos, y todas las viejas de bien trataban de ver un matrimonio con un oficial del ejército británico, pero en el fondo había una resistencia hacia los británicos, ¿viste? Y aparte ella se juntaba justamente con un grupo intelectual como el del Belgrano, que decía, no, estos tipos no son mejores que los españoles, ¿viste? Ajá, bueno, y el tema del antirracismo de Mariquita también es muy visitado, que si querés comentemos algo de eso y después pasemos a hablar de Camboya y de Husay. Yo lo que sé es que siempre estuvo en contra de Rosas y que su familia fue muy perseguida, y me imagino ella siempre del lado rivadaviano, Martín Rodríguez, ¿no? Ese palo. Bueno, ojo, ella la que le quemó la cabeza a ella fue que Monteagudo fue un frecuente visitador de su casa, y Monteagudo, que venía de Chuquisaca, es uno de los intelectuales más revolucionarios que tuvo el Río de la Plata. Por esa razón, ahí se empezaron a juntar tanto San Martín, Alvear, lo más áspero de toda la revolución, todo lo que eran, Castelli, Belgrano, Mariano Moreno, eran lugares que frecuentaban las tertulias de Mariquita Sánchez de Thompson. Bueno, ahí donde lo engancharon a San Martín, ahí San Martín conoció a la Remedios. A la hermana de dos oficiales de él. Sí, a Remedios.
Remedios Escalada, gracias. Ah, pero digo, pero ¿qué? Primero los hermanos de Remedios trabajaban con San Martín y después él conoce a la hermana. Sí. No, bueno, también había que respetar las formas, Gerardo, ojo, Ah, bien. No, me parece perfecto, no, cero De cuestionamiento. hecho, había una institución intermedia que se llamaba la famosa alcahueta. Era la señora que se encargaba de ir y traer los mensajes entre el señorito y la señorita. No, vos no podías ser encargada de entrada, Gerardo. Okay. No, te juntaban la cabeza con el culo, ojo. Perdón, digo, sí. No, te podían retar a duelo. No, era muy a los efectos formales de las normas sociales. No te podías acercar directamente, no podías encarar como te imaginas. Como tampoco se tiene que condenar, se consideraba que la mujer tenía ese rol, quitando sujetos como Belgrano. Belgrano era un tipo que también pensaba de esa manera. A la mujer hay que darle un espacio en la educación. Bueno, estuvo en contra de Rosas porque ante todo era una tipa que respetaba toda la libertad, era lógico. Rosas no era muy abierto que digamos, Gerardo, y eso que la mujer de él manejaba todo. Lo que pasa es que Rosas hoy en día se lo valora como un gran gobernador de lo nacional y popular, pero en realidad lo popular en esa época... Mira, San Martín, Rosas y Perón es un invento de los compañeros en las unidades básicas mientras llevamos mate, pero no es así. Igual... Rosa era un tipo que todos los años le presentaba la protesta por la usurpación de las Islas Malvinas, pero por otro lado hacía muy buenos negocios. Terminó hablando inglés, Rosa, Gerardo. Sí, pero igual lo que sí tienen en común Rosas y Perón es el gran conocimiento del pueblo que gobernaban y la capacidad de mantenerlo ordenado en términos de seguridad. Pero en el caso de Rosas, con mucho conservadurismo, porque era una sociedad conservadora, ¿no? De castas. Y él pertenecía a la clase más pudiente, por eso respondía a eso. Claro. Y Mariquita Sánchez Thompson le molestaba justamente que era intolerante esa fracción de la... Como también lo eran los unitarios, pero bueno, viste, en esta dualidad hereditaria en la que o sos una cosa hasta la otra, así como cuando hablas mal de Milei te ponen del lado de la loca esta, y uno es un gil que está por el medio. Lamentablemente eso no hemos superado esta posición. Bueno, por esa razón yo en Montevideo fue una mujer que, por ejemplo, cuando se casó con su marido al poco tiempo, tuvo 2 hijos, lo mandaron a Estados Unidos para que haga una gestión, tuvo mala suerte, a Thompson no lo recibió ni siquiera Madison porque tenía otros intereses, y ahí le agarró un problema, los brutos, los yanquis lo internaron en un manicomio. Por suerte Joaquín, al que le escribió, le pidió, ella lo defendió, pero no sabés, con uñas y dientes, para que lo traigan. Murió en el viaje, lo tiraron en el mar, como era la costumbre, ¿no? Y después inmediatamente se casó, porque también hay que entender la época. Era una mujer que sabía que no era bueno que esté una mujer sola. Al poco tiempo de fallecer, a los meses, para poder seguir siendo una vida normal y sin complicaciones, se casó con el profesor de música de los hijos, un zángano número 1, un francés que tenía una posición económica expectante y que le permitió eso, seguir haciendo su vida normal. Y fue una de las mujeres que se encargaba, y esto es una cosa en institución informal que por ahí no las tenemos en cuenta. Mariquita Sánchez Thompson no solamente era una persona muy informada porque en su casa pasaba eso, sino que aparte, junto con otras mujeres, influenciaban sobre la decisión de los maridos. Primero juntaba dinero, de hecho fue la que compró fusiles en Estados Unidos, los trajo y juntó dinero entre las mujeres, entre las esposas, hizo traer el dinero, pertrecho todo. Es más, antes que se manden a pelear a las batallas de Salta y de Tucumán, cada uno de los fusiles se le puso el nombre de las señoras que juntaron el dinero. O sea, posiblemente el combatiente no supiera leer, pero cada fusil que fue a parar a los combates del norte de la Argentina llevaban el nombre de estas señoras de bien, en el buen sentido de la palabra, que habían juntado el dinero. Y eran las que a su vez, por un lado juntaban el dinero, y por el otro, y es más, a Belgrano lo sostuvieron económicamente. Ella misma dice, yo armé el brazo de ese valiente. Y por otro lado influenciaban, era el poder de las sábanas, yo diría, influenciaban en la decisión de los maridos. Es una institución existente, no agradable, pero real. Claro. Estoy al punto de cometer una infidencia en el ejército, pero es una realidad, Gerardo. Profe, te recomiendo, me parece que estás hablando muy cerca del teléfono,
¿Qué le parece ahí? Ahí está mejor. Sí, lo que pasa es que entro en un plano de la confidencialidad que necesito tomar distancia. Sí, fue una mujer de la intelectual, de hecho se relacionó con representantes de la generación del 37, este grupo intelectual, porque no era una mujer bien, sino que era una persona muy informada, digamos, trataba con gente que iba a los salones literarios. De hecho, trató con Echeverría, Mitre, Vicente López, Mármol, Miguel Canet, Sarmiento. Sarmiento dice en sus crónicas que estuvo al punto de violarla. No sé qué le seducía de esa mujer. Bueno, qué palabra. Profe... No, perdón. Eso está escrito por este viejo polémico. Sí, no, digamos, estaba desesperado. Lo que te iba a decir... No, dice que seducía de una manera incontenible, ¿viste? Wow. Así que... Profe... Ella se enamoró, y también a costumbre de la época, ella se enamoró cuando tenía 14 años, Sí. Se casó y se comprometió escondida con Martin Thompson, esa es otra. Pero en esa época era muy común, viste, que eso lo hicieran las mujeres. Después se casó, a los poco tiempo que murió su marido, se casó con Washington de Mendeville, que era un francés muy cuestionado por la labor diplomática que hacía en el exterior. Y bueno, fue el que dilapidó su fortuna, lamentablemente. Y de hecho, resumiendo la historia, ella murió en 1868 en una condición económica, lo que le pasa típico heredado de los argentinos, querer vivir como lo que creemos que somos, ¿viste? Y de ahí el dicho, ¿no? Padre comerciante, hijo caballero, nieto pordiosero, ¿no? Exactamente, eso, así que, bueno... yo soy el ejemplo. Después de muchos días de juicio, logró el matrimonio, tuvo 5 hijos, Clementina, Magdalena, Florencia, Albina, y su capitán lamentablemente murió en alta mar, ¿viste? En 1819. Se casó inmediatamente, no porque no lo quería, sino que una mujer no podía estar sola en esa época. Claro, como pasa en la India, que si no te casas, digamos que las mujeres viudas quedan muy excluidas de la sociedad. No, en la India la mujer viuda, un día vamos a tratar de eso, y pasa hoy en la actualidad, la viuda es una situación espantosa. Sí, es terrible. Lo digo que es bueno que lo sepamos, pero fue una mujer liberal, espiritualmente independiente y feminista, ¿viste? Y profe, nos quedan 4 minutos. Quiero hablar de lo de la guerra civil de Camboya mañana y charlarlo con detalle. Hoy, si querés, podemos mencionarlo a Husay con el premio Nobel, un tema que ya lo hemos tratado el año pasado. Como vos me decías fuera de aire, el tipo gana el Nobel y al día siguiente de vuelta al laboratorio a seguir trabajando. Como que el tipo era un fanático, amante de la química, más allá de los galardones. Sí, no, era una eminencia, es un tipo que él completó su educación. Primero nació en Buenos Aires, hay que decir que era un tipo que era un chico casi precoz, con un... Qué importante las huellas que le dejaron los padres en el buen sentido para la época. Vos fijate un ejemplo, él terminó la secundaria a los 13 años. Wow, y en 1901 entró a la escuela de farmacia, y en 1904, ya a los 17 años, ya era farmacéutico el tipo. Tiene una ventaja. Y como si esto fuera poco y por el mismo precio, compañero, a los 23 años se graduó con honores, con honores en la Facultad de Medicina. Es un ejemplo de la UBA. En estos tiempos en que se quiere privatizar todo, en la cual se quiere demonizar toda la educación, usted y yo, Gerardo, somos producto de la educación pública. Si no, nunca hubiéramos podido hacerlo. Sí, muy buena educación. ¿Cuánto pagó? Dígame la verdad, ¿cuánto pagó por mes para estudiar en la universidad? Nada, y la maestría me salió 5.000 pesos al año. O sea, sí, menos de un asado. Un kilo de asado le salió el... Sí. Entonces, bueno, exactamente. Bueno, Hussein, y es más, la tesis de Hussein fue una cosa, la tesis fue, acá la tengo escrita, estudios sobre la acción fisiológica de los extractos hipofisarios, donde recibió el premio, se doctoró con honores, con premios sobre esto. Bueno, esto hay una sola cosa, sacrificio, Gerardo, sacrificio. Eso fue lo que, no es casualidad que en 1947, en ese lejano país del fin del mundo, este sujeto haya recibido el premio Nobel porque logró mostrar, Bernardo Hussein recibió el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1947 porque logró algo difícil. Él
digamos, él estudió todas las glándulas endocrinas y eso es lo que le motivó a él muy más por la endocrinología. El trabajo es sobre las suprarrenales, ¿viste? La secreción de la adrenalina que dan origen al conocimiento de cómo son las funciones de esa glándula, ¿viste? Ajá. Y en eso puntualmente, ¿qué influencia tienen los azúcares sobre todo eso? Eso va a lograr, allí llegó al descubrimiento más importante de los muchos que le deben a él, ¿no? Que es saber la hipótesis de regulación del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? O sea, es la taxonomía, la patogénesis de las diabetes, Gerardo. Se lo debemos a él, ¿viste? Pero sí. repito, esto se debe con mucho sacrificio, cosa que los argentinos no entendemos. Siempre vemos el resultado, siempre vemos a Maradona cuando hace el gol, ¿viste? Sí, nunca todas las horas de juego que tiene. Sí, hay una película... En esta época, lo digo porque tenemos este libertario que tanto... David Cojo tiene una parte rescatable, ¿eh? Se la condenó mucho la mujer que lo representa a él, a la diputada, pero yo me quedé picando. ¿Viste que el otro día te usé a Maradona como ejemplo? Sí. Permitime recordarlo. Te voy a dar 2 ejemplos más que nada tienen que ver con esto, sino que me digan que Boloco se embarazó porque quería, de Menem, a quien hoy el día le sacó el apellido a su hijo chileno, y la primera dama. Perdone la incomodidad de cerrar esta charla. Sí, ¿te estás refiriendo a Fátima? No, ¿qué Fátima? ¿Está embarazada Fátima? No. La esposa del presidente, que duró 4 Fabiola. años, se embarazó y... Perdón, ya sé, Alberto sigue siendo presidente, perdón, profe. Se olvida que el presidente Alberto no más se da cuenta, por eso comete errores. Esta no es una reelección. No, claro, no es una reelección, claro. Vos sabés que una cosa importante, Hussein, que tuvo muchas ofertas, igual que Favaloro. Y el tipo recibió el Nobel usando las mismas zapatillas viejas como hizo Leluar, una cosa en común, ¿eh? Los mismos zapatos viejos, se encerró, estudió, siguió investigando y cuando murió dejó todos en manos responsables, ¿no? En manos responsables, cuando decían, en manos que saben lo que es eso, ¿eh? Así como yo le dejaría mis libros al esloveno, porque sé que les va a dar un buen destino. Él también hizo lo mismo y donó en la época en que no se tenía mucho acceso toda su bibliografía, ¿viste? Claro. De hecho, él fundó una sociedad argentina de biología. ¿Viste? Sí, un crack absoluto, profe, te agradezco que lo recuerdes. Se me vino Francisco a la mente viajando todos los días en la línea A para ir al trabajo, o Axel Kicillof, que volvió a vivir en la residencia provincial en La Plata. ¿Qué? ¿Volvió a agronomía? No, pero vive en entonces es una mentira. No, pero digo, veníamos de una... compañero. No, profe, pero desde 2001... Gerardo, él es de Parque Chas, hemos pasado corriendo frente a su casa. El hijo nadaba conmigo en arquitectura. No, pero, profe, lo que te quiero decir es que... ¿Qué hace? ¿Qué hace en La Plata, por amor de Dios? Pero si es gobernador, ¿dónde va a vivir, profe? Pero para ser gobernador tenés que vivir en provincia, compañero. No, pero no me dejaste decir, vive en La Plata, en el edificio destinado... Sí, vive de La Plata en La Plata, sí. Bueno, pero en el edificio público donde ejerce su calidad de mandatario, que desde hacía 20 años no se usaba porque venían prefiriendo vivir en su residencia privada antes que allí los distintos gobernadores. Bueno, no es un detalle menor. Claro, ese ejemplo no sirve de nada. También qué sé yo, Hipólito Yrigoyen vivía en su casa y venía caminando. No. Qué loco eso, la verdad. Bueno, profe. Uno podría decir, no, Macri vivió en su casa, es más vale. ¿Quién va a tener mejor casa que la propia? Sí, un piso completo. La compañera vive, la compañera vive en Citibelo allá en el Calafate. ¿Y? Que me está dando un baño de humildad por eso. Bueno, profe, te agradezco la charla, un gusto hablar con vos hoy. Mañana nos reencontramos 11:30 y hablamos de la guerra civil de Camboya y Vietnam, que me interesa mucho. Sí, especialmente, ¿sabes por qué? Porque Camboya fue el último ejemplo donde se quiso hacer lo que ofrece Milei, cambiar todo de raíz. Ahí se cambió todo de raíz, y vaya si se cambió. Pero después te cuento, mañana hablamos los resultados. Profe, te mando un abrazo y que tengas un buen día. Que tenga un buen día, Gerardo.